Adelante, Augusto. Gracias, Pepe. Bueno, señores miembros de la Academia Genealógica de Charcas, señoras y señores, es para nosotros un verdadero honor presentar al expositor de esta jornada, el licenciado Sergio Fernando Gutiérrez Eliot, cuya trayectoria constituye un ejemplo notable de dedicación al estudio genealógico, a la investigación histórica y a la preservación documental de la memoria familiar e institucional de nuestra región. Nacido en 1982, Sergio realizó sus estudios escolares en el Colegio del Sagrado Corazón de la ciudad de Sucre. Posteriormente cursó estudios superiores en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, donde obtuvo el título de licenciado en Economía, habiéndose graduado por excelencia académica, además de alcanzar también la licenciatura en Administración de Empresas el año 2007. Su formación profesional se complementó con un diplomado en Educación Virtual de la Universidad de San Francisco Javier en 2009 y especialmente con el diplomado en Genealogía otorgado por la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de España en 2022, formación que consolidó rigurosamente su vocación investigativa en el ámbito genealógico. Desde 2007 ha desarrollado también una destacada labor profesional en el ámbito de la banca privada en la ciudad de Sucre, actividad que ha sabido conjugar con una constante producción intelectual y académica. Su labor institucional merece particular reconocimiento. Es miembro fundador y actual vicepresidente de la Academia Genealógica de Charcas desde 2021, contribuyendo activamente al fortalecimiento de los estudios genealógicos en Bolivia. Asimismo, forma parte de importantes corporaciones especializadas internacionales, entre ellas el Centro de Investigaciones Genealógicas de Salta como miembro correspondiente desde 2015, la Sociedad Iberoamericana de Genealogía Histórica, SIGE de España, como miembro numerario desde 2024, la Sociedad Geográfica y de Historia de Sucre como miembro de número y el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas como miembro correspondiente. Su producción bibliográfica refleja un sostenido compromiso con la investigación seria y metódica de las familias históricas de Charcas y del ámbito sudamericano. Entre sus obras individuales destacan La genealogía de los Gutiérrez de 2018 y La genealogía de los Quesada de 2019, ambas publicadas como ediciones especiales del Centro de Genealogía de Salta. Del mismo modo, ha participado en importantes trabajos colectivos dedicados a las familias Leaplaza, Villa y Castellanos en el anuario del Centro de Genealogía de Salta, Argentina. También ha participado en la publicación institucional de la Academia Genealógica de Charcas y también cuenta con diversos artículos publicados en la revista Ecos del periódico Correo del Sur. La genealogía, entendida en su dimensión científica y documental, exige un trabajo particularmente cuidadoso con las fuentes. En ese sentido, la trayectoria de nuestro conferencista de esta noche pone de relieve la importancia fundamental de los archivos parroquiales, protocolos notariales, registros civiles, expedientes judiciales, documentos familiares y demás testimonios históricos que permiten reconstruir con rigor la memoria de las familias y de las sociedades. La investigación genealógica no solo identifica parentescos, también ilumina procesos sociales, redes culturales, migraciones, vínculos patrimoniales y aspectos esenciales de la historia regional y nacional. Sin documentación confiable, la genealogía pierde sustento. Con ella, en cambio, se convierte en una verdadera ciencia auxiliar de la historia. Por esto,
Valoramos profundamente el trabajo perseverante de investigaciones que ha desarrollado el expositor, quien contribuye a preservar un patrimonio intangible que forma parte de nuestra identidad colectiva y de la memoria histórica de Charcas. Con estas consideraciones, la Academia Genealógica de Charcas tiene el agrado de dar la más cordial bienvenida al licenciado Sergio Fernando Gutiérrez Elliot, que hoy nos hablará sobre la descendencia de don Clemente Cavero y Novoa. Le agradecemos por compartir con nosotros sus investigaciones y conocimientos en esta importante jornada académica. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a Pepe y a Augusto por la presentación y a todos ustedes por su asistencia. Compartir. ¿Puede verse, perdón? Perfecto. Buenas tardes a todos. Esta noche vamos a hablar de la descendencia de don Clemente Cavero y Novoa. Este interesante personaje aparece en la primera década del siglo XVIII en la villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija. Como podemos ver, aquí está su firma original. El apellido Cavero aparece indistintamente tanto en firmas como en documentos de archivo con B labial como B dendilabial. Por eso lo hemos puesto de las dos formas, pues me parece de manera indistinta. Este señor, recién llegado de la villa de Tarija, obtiene importantes cargos en esa misma ciudad. Él llega a ser caballero 24 del Cabildo, alcalde ordinario, regidor más antiguo, regidor perpetuo, maestre de campo y sobre todo y principalmente un importante hacendado. Un hacendado en el Valle de Cinti, un vallecito cercano a la villa de Tarija, famoso por sus haciendas todas de viña. Como vamos a ver un poco más adelante, él obtiene esta hacienda por herencia de su suegro en este caso. Don Clemente hace un interesante matrimonio alrededor del 1713-1714. Él casa con doña Petrona Salinas de Tejerina. Esta doña Petrona era hija legítima del alférez real, don Antonio de Salinas y León, y de doña María Magdalena de Tejerina, Villafañe y Paredes. Todas estas son familias antiguas que pueden verse en la región de Moraya, en Tupiza, en Potosí, pero que también están entre los primeros pobladores de la villa de Tarija. Esta señora, Petrona Salinas, fue nieta paterna del capitán Tomás de Salinas, que era español, peninsular, y de doña Juana León Palomino y Arellano, nieta materna del también capitán Joseph Tejerina de Villafañe y de doña Ana de Paredes. Todas estas, como ya hemos dicho, antiguas familias del sur de lo que hoy en día es Bolivia. Este señor es precisamente el suegro de nuestro personaje, don Clemente Cavero, el alférez real, don Lorenzo Antonio de Salinas, que hereda esta hacienda, la hacienda de la Palca Chica, que como vamos a ver es muy importante para esta familia y marca un poco el destino de esta familia, ya que los traslada de la villa de Tarija, que es donde había llegado nuestro genearca, al pueblito vecino, al vallecito vecino, Valle de Cinti, ¿no? Para hacer esta hacienda de viña. Don Lorenzo Antonio había comprado ya esta hacienda a finales del siglo XVII. La compra con su concuñado, don Bernardo de Villanueva y Ron. Don Clemente Cavero y Novoa, nuestro personaje, nuestro genearca, como ya hemos dicho, casa con la ya mencionada Petrona Salinas de Tejerina. Esta pareja tiene por lo menos 9 hijos. Hoy día, por razones de tiempo, vamos a hablar solamente de los que dejan descendencia por vía masculina, ¿no? Que son 3. El primero, don Joseph Mauricio; el quinto, don Juan Vicente; y el sexto, sobre todo del sexto, que es el que más deja descendencia, y descendencia por varonía, que es la que existe hasta nuestros días. El sexto hijo también fue varón, es don Miguel Damián Cavero y Novoa y Salinas, pero él fue cura en Tarija, en su villa natal. Todos los que han podido ver archivos de Tarija se dan cuenta que es el sacerdote que casa, bautiza una infinita cantidad de gente durante el siglo XVIII. Las 2 hermanas que viven hasta adultas, doña Petronia y doña Micaela, ambas fueron casadas con 2 españoles de apellido Verdún. Empezando ya a hablar del primer hijo de don Clemente, vamos a hablar de su primogénito, don Joseph Mauricio. Él, al igual que todos sus hermanos, nace en la villa de Tarija. Nace en 1714 y es bautizado en la iglesia de esa villa. Él se traslada ya al Valle de Cinti, donde casa el 6 de octubre de 1737 en la catedral con doña Rufina Sánchez de las Iglesias.
Esta señora era hija legítima de don Pablo Sánchez y doña Tomasa de las Iglesias y Mendoza. Esta última señora con una interesante ascendencia que va hasta los primeros conquistadores y pobladores, antepasada de nuestra académica Gabriela Goitia. Este matrimonio tiene una descendencia corta, una descendencia que nazca en el Valle de Camataquí, el vallecito vecino al Valle de Cinti, que hoy en día es Villabesia, y es básicamente la familia Ávila Cabero. Siguiendo con los hijos de nuestro genearca, el segundo que deja descendencia, don Juan Vicente, Juan como fue conocido, al igual que su hermano, es nacido y bautizado en Tarija el 5 de marzo de 1726. Este señor se traslada al Valle de Camataquí, vallecito cercano, vecino al Valle de Cinti. Es donde está ahí toda su vida, donde hace su vida. Él casa con doña Antonia Pinedo y Ugarte, que era hija de don Miguel Pinedo y Ugarte. No se sabe más, se cree que esta familia podría ser de San Lorenzo, otro vallecito cercano a Tarija también. Bueno, este señor aparece en infinitas partidas, ya sea como padrino de bautizo o de matrimonio. Estos señores, este matrimonio Cabero-Pinedo, fueron importantes terratenientes, dueños de las Pampas de Santa Ana, de la Hacienda de la Cueva y estancias de Camblaya, todas ubicadas en el Valle de Camataquí, hoy Villabesia. El matrimonio Cabero-Pinedo tuvo por lo menos 3 hijos. El primero, don José Mariano, que no tuvo descendencia. La segunda, doña Sebastiana, que es la que tiene extensa descendencia, de la que vamos a hablar luego. Y el último, el hermano menor, don Isidoro Cabero. Don Isidoro Cabero casa en 1785 en el Valle de San Lorenzo, vallecito cercano a Tarija también, con doña Micaela Garnica y Morillo. De ellos desciende esta importante rama de San Lorenzo que hasta el día de hoy existe. Esta generación de los Cabero Pinedo ya serían nietos de nuestro genearca. Vamos a hablar solamente de la descendencia un poquito de doña Sebastiana Cabero. Esta doña Sebastiana es un interesante matrimonio. Ella casa con don Antonio Blacut Mendoza. Don Antonio era nacido en Potosí. Don Antonio tenía el cargo de sargento mayor del regimiento provincial de Cinti. Don Antonio es hijo de un personaje muy interesante, él es hijo de don Alexander Blackwood Brand. Don Alexander es un escocés nacido en Edimburgo, que llega a la Villa Imperial de Potosí en la primera década también del siglo XVIII. Es raro ver un personaje llegado de tan lejos y de un lugar que no haya sido parte del Imperio Español en esa época en Potosí. Realmente tiene que haber sido nuestro pasado todo un aventurero, ¿no? Él hace un matrimonio interesante también, el escocés casa con doña Gregoria Mendoza. Esta doña Gregoria Mendoza es una señora un poco misteriosa. Ella cuando llega el escocés, y era una mujer de más de 30 años que no se había casado y que aparece en distintos documentos como hija del capitán don Francisco Mendoza Ibáñez, un español, un militar, pero aparece indistintamente como hija legítima, hija criada, hija natural. Sin embargo, siempre junto a ella y dándole ayuda en todo momento, está un personaje interesante, el presbítero don Bernabé de Echeverría Guzmán. Es el que le da una importante dote, el que le cede en gran parte una hacienda, una de las más importantes del Valle de Cinti, de las más ricas, que es la Palca Grande. Y bueno, todo esto nos da a pensar que este señor hubiera sido el padre sacrílego de esta señora. Ya siguiendo con el matrimonio Blackwood y Cabero, en este caso, que ya vendrían a ser bisnietos de nuestro genearca, vamos a mencionar que ellos tuvieron por lo menos 8 hijos. En este caso, las que dejan extensa descendencia son las 2 hermanas mayores, Gregoria y Agustina, que es de las que vamos a hablar un poquito. Mariano y Damián, los hombres, mueren niños. Y el tercero, que fue hombre también, fue sacerdote. Como vemos ahí, el presbítero Pedro Blackwood Cabero. De don Pedro Blackwood Cabero vamos a hablar un poquito. Él hereda importantes capellanías de todas sus familias, ¿no? Aquí vamos a ver un poquitito, por ejemplo, esta capellanía que viene desde finales del siglo XVII. Había sido fundada por doña Antonia Rodríguez y don Francisco Simón Delfín. Esta pareja no tuvo descendencia. Entonces los derechos de la capellanía pasan a los descendientes de su hermana, de la hermana de esta doña Antonia, que era doña Isidora. Y casualmente, ¿quiénes son los descendientes de ella? Los de Echeverría Guzmán, que fortalece también la teoría de que, bueno, hayan venido de esta rama. Esta capellanía va a parecer muy importante, hay muchos pleitos por ella, es un expediente muy rico, lleno de información, con transcripciones de testamentos, con declaraciones de diversos individuos, tanto de La Plata como de Potosí. Es una joya que nos deja bellos documentos como estos que vemos aquí. A la izquierda tenemos un árbol genealógico de esta rama Blackwood Cabero, con su descendencia hasta los Echeverría,
que es una verdadera joya de la época virreinal, y al otro lado tenemos el de la familia con el que peleaba, esta peleanía, que eran los Holguín Retamoso. Aquí tenemos la firma del doctor Pedro Blacut y Cavero, y otro hermoso, bello árbol de los Blacut, en este caso, de los Blacut Mendoza, que va hasta la rama Buitrago, que es igual una joya de la época virreinal, hoy en día una colección privada. Siguiendo con la rama Blacut Cavero, esta doña Sebastiana, casada con don Antonio Blacut, son hacendados durante toda su vida, en el Valle de Cinti, y tienen como su hacienda más importante a esta hermosa casona que vemos aquí, que fue la de San Antonio del Guaranguay. El Valle de Cinti es famoso por su belleza, por su hermoso cañón colorado, es tan raro como vemos aquí en la foto, las hermosas viñas y ese río. Pero en este lugar es particularmente lindo porque, como podemos ver, tiene esas formaciones naturales que parecen verdaderas pirámides, ¿no? Y ahí está la hermosa casona, que el día de hoy está muy bien conservada por sus actuales propietarios. Como hemos dicho, de esta rama Blacut Cavero, las que dejan descendencia extensa e importante son las señoras. Siguiendo con la primera, vamos a hablar de doña Gregoria Blacut Cavero, nacida en el valle de su familia, en el valle de Cinti. Esta señora nunca se casa, sin embargo, tiene un hijo natural, que era don Luis Blacut. Don Luis Blacut, un interesante personaje, él es abogado de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, llega a ser alcalde de Cinti, gobernador de Pilaya y Paspaya, que era toda la provincia, juez de letras, gobernador, comandante militar de Cinti, coronel de las Guardias Nacionales. Es un hombre realmente con una carrera sobresaliente. Él muere joven en un accidente en Taraya, en 1846. Este señor, al igual que su madre, no se casa nunca, pero sin embargo tiene extensa descendencia. Sobre todo tiene descendencia con su prima hermana, que era doña María Dolores Gutiérrez Blacut. Por documentos y por algunas otras pistas, el padre natural de este señor podría haber sido don Mauricio Rodríguez de Valdivieso, también hacendado de Cinti. De doña Gregoria Blacut Cavero descienden las familias Blacut Gutiérrez, Blacut Fernández, Blacut Ocio, Blacut Gofré, Blacut Trigo, Blacut Estensoro, Moscoso Blacut, Vázquez Blacut, Castellanos Blacut, Villa Blacut, Zamora Blacut y sus múltiples ramas. Una familia enorme, está principalmente entre Tarija, el Valle de Cinti y la ciudad de Sucre. Siguiendo con la generación ya de los bisnietos de nuestro general, don Clemente Cavero Novoa, vamos a hablar de la otra hermana, Blacut Cavero, que hemos dicho que deja descendencia, que es doña Agustina. Esta señora casa alrededor de 1800 en el Valle de Cinti con el hacendado cinteño don José Manuel Gutiérrez Leitón. Aquí vemos las firmas de estos dos personajes. Este señor era hijo legítimo del maestre de campo don Joseph Gutiérrez y Flores. Este don Joseph Gutiérrez y Flores es el primero de esta familia que se asienta en este valle. ¿Por qué se asienta en este valle? Por el matrimonio que él hace. Él se casa con doña Juana Leitón y Ruiz de Garnica. Doña Juana Leitón pertenecía a familias antiguas que ya habían estado en este valle y en el valle en la ciudad de Tarija también desde por lo menos finales del siglo XVI, siendo sus antepasados, por ejemplo, los López Nieto, Guerrero, Escudero, entre otros, ¿no? Este maestre de campo, además de ser hacendado, fue administrador de los reales estancos de tabaco de Cinti. Su principal hacienda fue la de Santa María Magdalena de Izuma, que es esta hermosa casa que hasta el día de hoy sigue entre sus descendientes y que podemos disfrutar aquí en las fotos. Esta doña Agustina Blacut Cavero, casada con don José Manuel Gutiérrez Leitón, el hacendado, tiene una descendencia muy numerosa. Ellos tienen por lo menos 6 hijos que llegan todos a edad adulta y con descendencia. No vamos a hablar de la descendencia de Gutiérrez Blacut porque hay una charla entera de la familia Gutiérrez que he dado yo también en esta academia en el año 2021, ¿no? Sería repetir y por razones de tiempo no podemos. A su vez, toda esta rama está también en mi libro sobre esta familia, que está para su descarga en la misma página de la academia, que dejo aquí la dirección disponible para que el que le guste pueda verlo. Solamente mencionar que la familia Gutiérrez ha dado una cantidad muy importante de servidores del país, ¿no? De diplomáticos, políticos y sobre todo el miembro más importante y sobresaliente de esta rama, que es un presidente de la República, el señor que está aquí al frente, es el presidente don José Gutiérrez Guerra, que ha sido presidente de Bolivia entre 1917 y 1920. Aquí en la foto vemos la foto original de su posesión en el Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz. Son descendientes de doña Agustina Blacut y Cavero de Gutiérrez,
pues Gutiérrez Blacut, Gutiérrez Castro, Castellanos Gutiérrez, Arauz Castellanos, Castellanos Solá, Figueroa Castellanos. Desde Gutiérrez Castro hasta Figueroa Castellanos, todos en Salta, hay una rama bastante extensa en Salta, y curiosamente también hay importantes diplomáticos ahí. Desde los Gutiérrez Gómez, aunque por Gómez de Alvarado también salteños, ya empieza nuestra rama, la rama boliviana. Los Gutiérrez de la Plaza, Gutiérrez Guerra, Gutiérrez Granier, Gutiérrez Sehuane, Ostria Gutiérrez, Gutiérrez Mendoza, Rodo Gutiérrez, Wiskowski Rodo, Martí Arena Rodo, Gutiérrez Urquizu y sus respectivas y extensas ramas. Siguiendo con los hijos de nuestro personaje, de que vamos a hablar hoy día, de los hijos de don Clemente Cabero y Novoa, vamos a hablar de don Agustín Cabero. Don Agustín, de los varones, sería el menor, pero es el que más descendencia deja por línea masculina, ¿no? Y desde aquí hasta el final de esta charla vamos a hablar solamente de la descendencia de este señor. Es el que más se queda en este valle, este terrateniente hacendado, y vamos a empezar a hablar de él. Don Agustín Cabero y Novoa y Salinas, al igual que sus hermanos, nace en la villa de Tarija. Él nace en 1730 y es bautizado en la catedral de la villa de Tarija también. Este señor a lo largo de su vida tiene importantes puestos, se figura como maestre de campo en 1769, sargento mayor reformado en 1785, sargento mayor de caballería, pero principalmente y sobre todo y siempre el gran hacendado de esta familia. Ya hemos hablado antes que esta familia, por el suegro de nuestro geniarca, eran propietarios de la famosa hacienda de la Palca Chica. Este señor lo que hace es comprar de los otros propietarios, de que eran sus parientes Villanueva y Rum, y de su resto de sus hermanos, todas las partes, y la consolida para él y para su descendencia. Este señor casa el 22 de mayo de 1749 en la Catedral de Valle de Cinti con doña María Josefa Arias Carnicel. Esta señora era hija legítima de don Francisco Arias y López Nieto y de doña Catarina Carnicel del Barrio. Esta señora es una nieta paterna del capitán don Antonio Arias Velázquez y de doña Paula López Nieto, nieta materna del general don Antonio Carnicel y Aguirre y de doña Rosa del Barrio, Mendoza Ibáñez de la Cuesta. Estos, como podemos ver, son todas familias antiguas, todas de hacendados, tanto de la villa de San Bernardo, a la frontera de Tarija, del Valle de Cinti, e incluso de Salta. Aquí vemos la partida original del matrimonio Cabero Arias, conservada en el Archivo Arquidiocesano de Sucre. Aquí vemos algunas de las firmas de nuestro personaje, don Agustín Cabero, de diversos documentos. Y bueno, ya, como hemos mencionado, él casa en 1749 con doña María Josefa Arias Carnicero. Este matrimonio Cabero Arias tiene 5 hijos que son los que llegan a edad adulta. No todos, todos con vidas completamente diferentes. Por ejemplo, el mayor, don Isidro José Cabero Arias, es un abogado de la prestigiosa Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, con una interesante carrera, una interesante trayectoria. Él hace fama y fortuna en vida. El segundo, el comandante don Pedro Cabero Arias, sin lugar a dudas el más importante de los hijos, es el gran hacendado, el gran terrateniente, el heredero desde la Palca Chica, y que bueno, también compra otras haciendas y otros interesantes negocios. El tercero, el doctor don Eduardo Francisco Cabero Arias, sacerdote. Este señor hereda numerosas capellanías de todas sus familias. El cuarto, el teniente coronel don Juan Crisóstomo Cabero Arias, que estaba casado también con doña María Josefa Gutiérrez Leitón. Su descendencia es muy corta y está tratada en la charla anterior que ya he mencionado y en el libro. Don Ildefonso Cabero Arias muere en la edad adulta, pero sin descendencia. A la fecha del testamento de su padre figura como ya fallecido. Vamos a hablar un poquitito del primer hijo de don Isidro José. Don Isidro José Cabero Arias, bueno, nace en el Valle de Cinti, igual que toda su familia. Como ya hemos dicho, él fue abogado de la prestigiosa Universidad de San Francisco Javier. Él hace una carrera importante, llega a ser subdelegado de Tomina, juez real también, tanto de Tomina como de Pomabamba, abogado de la Real Audiencia, teniente asesor de presidencia, gobierno e intendencia. Y a su vez fue un importante hacendado, ¿no? Él, a pesar de que vive en otras regiones, nunca se olvida su valle natal, y es el que hace cambios interesantes entre sus hermanos y compras entre los coherederos, y acaba siendo el dueño único de la Palca Chica. Este señor estaba casado con doña Margarita del Postigo y nieto de Silva. Esta señora era natural del Cusco.
Lamentablemente este matrimonio no tiene descendencia. Este señor tiene varios testamentos. El último, de la plata de 1810, menciona como su principal bien a la hacienda de la Palca Chica, menciona tener un importante cuerpo de libros de derecho, pinturas al óleo, plata labrada, y bueno, la declara como heredera universal a su esposa. Como hemos mencionado, como no tienen hijos, en el testamento de doña Margarita puede verse que la mayor parte de la herencia, lo más importante que es la hacienda, pasa a la sobrina carnal de don Isidro, que en este caso es doña Rufina Cabero, porque vamos a tratar un poquito más adelante. Hemos dicho que de esta rama Cabero Arias, el más importante es don Pedro Cabero, que es el gran hacendado. Él casa con doña Inés Campero Retamoso, hace un interesante matrimonio este señor. Ella era hija de don Juan José Campero y doña Clara Retamoso Gutiérrez. Este don Juan José Campero era a su vez un hijo natural del Marqués del Tojo, don Juan José Campero y doña María Rosa Martínez. Esto se puede ver, bueno, tanto en la partida de matrimonio que está conservada en el archivo arquidiocesano de la ciudad de Sucre, como en otros documentos. Aquí tenemos las firmas originales de este don Pedro, de diversos documentos. Este matrimonio tuvo extensa descendencia, fueron por lo menos 9 hijos. Vamos a hablar solamente de los que tuvieron descendencia, que son los que están con asteriscos, vamos a hablar detalladamente de cada uno de ellos. Aquí vamos a hacer simplemente una capítulo para hablar de don José Santos Cabero. Este don José Santos Cabero fue abogado también de la Universidad de San Francisco Javier. A pesar de que él no tuvo descendencia, sí tiene 2 matrimonios interesantes y peculiares. Él seguramente nació alrededor de 1780 y casa primero en Chuquisaca con doña Magdalena Ruiz Tagle, que muere al poco tiempo sin descendencia. Sin embargo, él antes de morir casa en artículo mortis nada menos que con la famosa tarijeña doña Manuelita Rojas Íñiguez, que tanto ha dado que hablar, que es un personaje tan interesante porque tuvo hijos con Sucre, como la nieta, con el doctor Aparicio, un personaje realmente peculiar e interesante, ¿no? Y que ya, bueno, todos estos hijos que hemos mencionado fueron hijos naturales. El único que tuvo el honor de poder decir que fue su marido es el doctor José Santos Cabero. Y la figura, bueno, 10 días después del matrimonio, ¿no? En esa época él era ministro de la Corte Superior. Los hermanos menores, tanto don Rafael como doña Manuela, se dedicaron a la vida eclesiástica. Don Antonio Cabero Campero tampoco tiene descendientes, él fue igual abogado, hace un matrimonio interesante con doña Gertrudis Urrutia Toledo, hija legítima de don Domingo Urrutia Larraldea y de doña Francisca Javiera Toledo. Aquí en el testamento de su padre, hace una recalca especialmente que a él no se le daría nada, que estaba excluido completamente del testamento y de todos sus bienes porque había casado contra la voluntad de sus padres. Lo que les disgustaba de la novia en este caso es que era la viuda de su tío carnal, ¿no? Esta señora era viuda de don Juan Campero, hermano de la madre de don Antonio. Empezando ya a hablar de los bisnietos Cabero Campero, vamos a hablar de la hija mayor de don Pedro, nieta de don Agustín y tataranieta de nuestro general Clemente Cabero. Esta Rufina nace con toda su familia en el Valle de Cinti. Esta es la que fue la gran heredera de los tíos sin descendencia, del doctor don Isidro y de doña Margarita del Postigo. A esta es a la que le heredan lo que más querían, su hacienda de la Palca Chica. En este documento de cesión de donación es realmente interesante, ¿no? Cómo establecen todas las condiciones para las que se la dejan, que mantengan la hacienda en pie, en buen estado, entre ellos, que no la hipotequen, que no tenga censos, que no la graben, que no la subdividan y que vaya pasando por sus descendientes sin distinción de sexo. En caso menciona que en caso de desaparecer los descendientes de doña Rufina, esto debería pasar a la congregación de San Felipe Neri. Esta doña Rufina estaba muy bien casada, ella estaba casada con don José Raimundo García Romero. Este señor era hijo legítimo de don Tomás Romero Garnica y de doña Tomasa Sanabria Gómez Goiti. Por lo tanto, este señor era nieto del general don Agustín García y Romero, que había sido gobernador de Pilaya y Paspaya, que es toda la provincia. Un personaje muy importante y algo misterioso también. Y bueno, es el genearca de todos los Romero o García Romero, como utilizaron. Aquí vemos la firma de don Raimundo Romero, un documento original, y aquí por fin fotos de la famosa hacienda de la que tanto hemos hablado. Esta es una de las haciendas más antiguas del Valle de Cinti. Como podemos ver a la derecha, está ricamente decorado con bellos frescos que vienen de la época del
virreinato. Aquí incluso podemos ver en el de la derecha que está el rey Carlos III de España con su banda y el toisón de oro, ¿no? Esta hacienda en sus buenas épocas considerada ha sido una joya. Aquí tenemos, gracias a la inteligencia artificial, que bueno, nos permite soñar un poco y ver cómo hubiera sido esta hacienda ricamente decorada y en sus bellos tiempos, ¿no? Con sus frescos, tanto los muros como en ese techo abovedado que es realmente una joya. Aquí otra interpretación de la inteligencia artificial que nos permite ver la grandeza y la importancia de esta hacienda y por qué le tenían tanto cariño. Ya, la descendencia Romero Cabero, vamos a hablar un poquito de los tres hijos que llegan a adultos, que son don Pedro Romero Cabero, como vemos, fue abogado también de la prestigiosa Universidad de San Francisco Javier. Él estaba casado con doña María Elisa López, con extensa descendencia, entre ellos, por ejemplo, la familia Schmidt de Potosí y del Valle de Cinti. El doctor Félix Romero Cabero, abogado igual que su hermano, estaba casado con su prima hermana, doña Hilaria Serafina García Romero. Esta señora era hija legítima de don Pascual Bailón García y Romero, que era abogado y político importante. Ellos no tienen descendencia porque el doctor Félix muere joven. Y finalmente, don Mariano Romero Cabero, que es el que deja extensa descendencia. Este señor fue hacendado en el Valle de Cinti, casado con su prima hermana, igual que su hermano, estaba casado con doña Zenaida Romero Rivera, hija de ya mencionado Pascual Bailón Romero y de doña Juana Rivera. Este matrimonio no tiene descendencia, pero no tiene descendencia dentro del matrimonio, porque don Mariano tuvo descendencia por lo menos con estas 4 distinguidas damas del Valle y además de otras señoras que no son mencionadas y no se sabe con quién tuvo hijos. De estas señoras con las que tuvo hijos son doña Petrona Bacaflor Altamirano, doña Dorotea Bacaflores, doña Rosa Cabero, doña Evarista Márquez. El más importante de esta familia, sin lugar a dudas, el hijo que tiene con Dorotea Bacaflores, que es don Carlos B. Romero, que es el importante político y abogado que se establece sobre todo en la ciudad de La Paz. Este don Carlos B. Romero, bueno, como hemos dicho, es hijo natural, él lo reconocen ya cerca a la mayoría de edad, ¿no? Entonces él había sido durante buena parte de su vida Carlos Bacaflor o Carlos Bacaflores. Entonces se ve que a él cuando lo reconoce ya es Romero, le cuesta dejarse el apellido materno, entonces figura y hasta firma tanto como Carlos Bacaflor, Carlos Bacaflores, Romero, hasta que por fin se decide y opta, como ha pasado por la historia, por Carlos B. Romero. Él también fue abogado de San Francisco Javier de Chuquisaca, prestigiosa universidad, y sobre todo es el gran político, diplomático y escritor. Él por su carrera se traslada a vivir a la ciudad de La Paz. En esta foto lo vemos con otros distinguidos personajes como don Lucio Pérez Velasco, mi tío bisabuelo, el doctor Heriberto Gutiérrez Lea Plaza. Es sin lugar a dudas el personaje más sobresaliente de esta rama. Hermana de él, es doña Natalia Romero Bacaflor de Cabero. Esta señora, a pesar de que tiene los mismos apellidos que el personaje anteriormente visto, es hija de otra señora Bacaflor, o sea, son solamente medios hermanos. Ella es hija de doña Juana Bacaflor Altamirano. Ella casa con don Manuel Bacaflor Cabero Bacaflor, perdón. Como vamos a ver en esta rama, hay una endogamia impresionante, por eso he hecho este cuadrito, para que pueda entenderse un poquito más. Este don Mariano Romero Cabero, que tiene las relaciones naturales, figura aquí primero en la relación natural con doña Dorotea Bacaflores y es padre del doctor Carlos B. Romero. Tiene otra relación con doña Petrona Bacaflor Altamirano y son padres de la señorita tan simpática que vemos aquí en la foto, que fue doña Natalia de García Romero. Esta señora estaba casada con don Manuel Cabero Bacaflor. Este señor resulta ser su tío, ya que era primo hermano de su padre. Este matrimonio, Romero Cabero, tiene entre otros hijos a doña Julia Cabero Romero. Esta señora, siguiendo a los pasos de su madre, casa también con el doctor Carlos B. Romero, que es el que hemos mencionado ya anteriormente, que en este caso venía a ser un pariente más cercano, todavía era medio hermano de su madre, ¿no? Es decir, esta señora casa con su tío carnal. La descendencia de ellos está sobre todo en la ciudad de La Paz. Fue también uno de los hermanos de esta doña Julia Cabero, don Francisco Cabero Romero, que casa con su también pariente cercana, doña Feliciana Bacaflor Cabero, que son los distinguidos señores que vemos aquí en las fotos. Al centro vemos el hermoso álbum de fotografías familiar de esta rama, que ha sido gentilmente proporcionado por su descendiente, que es el académico Gabriel Campos Arandia.
Una de las hijas de este matrimonio es doña Francisca Cabero Bacaflor. Ella estaba casada con don Máximo Tejerina Ruiz. Ellos fueron grandes hacendados en el Valle de Cinti, dueños de la hacienda La Colorada, Muyuquiri, Las Chapeadas, y acerca de Sucre, Bellavista y Peraspampa. Este matrimonio fue importante porque ya se traslada a la ciudad de Sucre y ellos se dedican a comercializar todos los artículos que provenían de estas haciendas, que son principalmente vinos, cinganis, aguardientes, frutas y conservas. Ellos tuvieron una tienda en la plaza principal de la ciudad de Sucre. Aquí tenemos algunos de los otros bellos recuerdos de esta rama. Y finalmente, bueno, desde don Mariano Romero y las señoritas con las que tienen hijos, descienden por lo menos los Romero Clavero, Romero Álvarez García, Velasco Romero, Uriburu Romero, Brown Uriburu, Romero Leitón, Romero Ávila, Cabero Bacaflor, Tejerina Cabero, Cabero Ramírez y sus múltiples ramas, que están tanto en la ciudad de La Paz, en Sucre, en Tarija, en el Valle de Cinti. Siguiendo con los bisnietos de nuestro genearca, los hermanos Cabero Campero, nos tocaría hablar de don José Francisco Cabero y Campero. Este señor estaba destinado al principio de su vida a ser sacerdote, él estaba dispuesto para la carrera eclesiástica. Sin embargo, él, bueno, no se dedica a esto, él es hacendado, se casa y tiene familia, ¿no? Figura como capitán, comandante del escuadrón de caballería de la guarnición de Cinti, juez real, subdelegado del partido de Cinti y sobre todo hacendado. Como vamos a ver más adelante, sobre todo el heredero y dueño de una de la hacienda más extensa de esta familia, que fue el Papagayo, que vamos a ver un poquito más adelante de eso. Este señor es el fundador de la rama Cabero de la Canal, que fue muy destacada. Aquí tenemos la partida original de este matrimonio. Este José Francisco Cabero Campero casa con su prima hermana, doña Francisca de la Canal Campero. Estos señores, como vamos a ver, eran primos hermanos por madre, cosa que se ve que no les gustó para nada en sus familias, les cayó muy mal, sobre todo a la familia de ella, a los de la Canal. En esta partida, que es, como vemos, es bastante larga, está todo el relato, que es realmente toda una tragedia este evento. Ella era hija nada menos que del comandante de don Francisco Antonio de la Canal, militar español y realista. Hacemos el mundo. Este señor era comandante del regimiento de milicias de Pilaya y Paspaya, obtuvo en el año 1778 el título mayor de batallón de milicias de Chichas. En 1781 toma la comandancia tratando de reprimir las insurrecciones de La Paz, congrega varias tropas desde Chichas y gracias a esto él fue nombrado comandante de dichas milicias en grado de teniente coronel. Este señor además contuvo a los chiriguanos que invadieron las fronteras en 1787 y 1788. Él además fue un importante comerciante y hacendado tanto en Cinti como en Potosí. Como hemos dicho, él estaba casado con doña María Josefa Campero Retamoso. Y bueno, aquí podemos ver un poquito la recreación. Este matrimonio fue una verdadera tragedia para su época. Se ponían mucho los padres de la novia a tal extremo que el sacerdote, el cura de esta época en el Valle de Camargo, el doctor don Agustín Ochovavía, tiene que ir a petición de la novia a su casa y sacarla en persona, llevarla hasta la iglesia y poderlos casar. Esto ocurre en mayo de 1807 en la Catedral de Cinti. El matrimonio fue así de manera totalmente violenta. Como ellos eran primos hermanos, necesitaban dispensa. Se ve que la dispensa tarda un poquito en llegar porque ellos pueden ser velados recién 2 años después en su hacienda privada, en la capilla, en el 1809. A pesar de todos los contratiempos que tuvo este matrimonio, ellos tienen por lo menos 5 hijos. Las que dejan descendencia son las 2 hijas menores, Francisca y Rita, que hacen matrimonios muy destacados. Vamos a ver. La primera, Francisca. Esta Francisca nace alrededor del 1816 en el Valle de Cinti y hace el que tal vez, si lo vemos desde el punto genealógico, es el matrimonio más importante de toda esta familia. Ella casa nada menos que con el arequipeño, el doctor don Pedro Antonio de la Torre y Luna de Pizarro. Este señor era el ministro plenipotenciario del Perú en Bolivia en esa época. Era hijo legítimo de don Felipe Antonio de la Torre y Campos y de doña Bárbara Josefa Luna de Pizarro y Pacheco. Esa era una familia realmente importante. Ellos descendían nada menos que de don Juan de la Torre y Diez. Este don Juan de la Torre es uno de los 13 de la fama, uno de los 13 de la Isla del Gallo, que llega con Pizarro
al Perú, ¿no? Ellos tienen importantes encomiendas, es una familia extremadamente rica y destacada, ¿no? Como vemos aquí ya están con el apellido de la Torre por baronía en pleno siglo XIX. Este matrimonio fue otro evento totalmente, esto puede verse también por la partida que es llena de detalles y de cosas importantes, ¿no? Ellos fueron casados el 26 de enero de 1833 en la iglesia de San Miguel Arcángel de Sucre, fueron casados por el dignísimo obispo de La Paz, don José María de Mendizábal, fueron testigos don Mariano Enrique Calvo, ministro de Estado, el doctor don Manuel Antequera, vocal de la Corte Suprema, y padrinos nada menos que el presidente de la República, que era don Andrés de Santa Cruz Calahumana, con su esposa, que en la partida figura como señora presidenta, Francisca Cernadas de Santa Cruz. Y vemos, bueno, está creado con inteligencia artificial, bueno, que fue todo un evento de la época en esta hermosa iglesia de Sucre. Ahí está la partida original y la fachada y la torre de la iglesia de San Miguel, una de las más lindas de Sucre. Este matrimonio de la Torre y Cabero, a pesar de haber sido un matrimonio tan importante y con tanta pompa, aquí tiene una historia bastante triste. Como hemos visto y hemos dicho, ellos casan en 1833. El doctor Pedro Antonio ya era un hombre mayor, él era viudo y este era su segundo matrimonio. Entonces mueren en 1843. Ellos llegan a tener por lo menos estas tres hijas. La primera, Petronila Sofía, nacida en 1834 en Sucre, bautizada por el mismo ilustrísimo doctor don José María Mendizábal, dignísimo obispo de La Paz, con padrinos don Pedro Cabero y la señora presidenta de Bolivia, como figura también doña Francisca Cernadas de Santa Cruz. Muere en la infancia, pastora. La segunda hija, Pastora Sofía, nacida en 1835 en Sucre, bautizada también por el doctor José María Mendizábal, dignísimo obispo de La Paz y arzobispo electo de La Plata, en la capilla de su palacio episcopal. Podemos ver todo un evento igual. Fueron padrinos don Nicolás Dorado, gobernador de Puna, y su esposa, doña María Cabero Campero de Dorado, tíos de la misma. También muere en la infancia. Y la tercera, que es doña Elisa La Torre Cabero, de la que no hay partida de bautizo porque seguramente fue bautizada en la capilla privada de su hacienda. Ella tiene que haber nacido por lo menos a partir de 1836. Su madre, doña Francisca Cabero de la Canal, muere también muy joven, muere de 38 años en 1854. Por lo que esto significa que doña Elisa realmente se queda sola totalmente en la vida, ¿no? Su padre muerto, su madre muerta, sus dos hermanas también. Ella, que ha debido ser jovencita, alrededor de los 15 años, un poco menos, sola completamente, ¿no? Es una verdadera tragedia. Bueno, tenía tíos como don Félix Romero y don Damaso Uriburu, que figuran como sus tutores. A pesar de toda esta tragedia y de lo triste de esta familia, ella hace un matrimonio realmente importante. Casa el 20 de abril de 1856 en la ciudad de Sucre, en la iglesia de San Lázaro, nada menos que con el doctor Daniel Calvo Gómez, uno de los personajes más sobresalientes que ha tenido Sucre. Este señor, bueno, era abogado de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, fue ministro de Estado, poeta, presidente del Congreso, político, escritor y, según relatos de su descendiente, el padre Bernardo Bantier, además un hombre extremadamente culto y refinado que traducía y hablaba perfectamente del francés. Además, él tiene una etapa de periodista también. Este señor era hijo legítimo de don Mariano José Calvo Cuellar y de doña María Josefa Gómez Martínez, nieto paterno del oidor de la Real Audiencia, Juan de Dios Calvo y Antequera, bisnieto de don Pedro Calvo de la Torre y tataranieto del otro oidor de esta familia, el doctor don Joseph del Corral. Lo interesante de este don Joseph del Corral es que estaba a su vez casado con doña Francisca Antonia de la Torre y Segarra, arequipeña también, y también una descendiente del ya mencionado don Juan de la Torre y Díez. Así que podemos ver, doña Elisa y don Daniel eran descendientes del mismo gran personaje y parientes en algún grado, aunque sea muy lejano. Este matrimonio tiene por lo menos 13 hijos. Vamos a hablar un poquito de los matrimonios, de los hijos que casan, ¿no? El hijo mayor, don Eduardo Calvo La Torre, casa en 1881 con doña Rita Uriburu Uriburu. De ellos vamos a hablar luego, porque doña Rita Uriburu también es miembro de esta familia Cabero. El segundo hijo, don Manuel Adolfo Calvo, casa en 1885 con la señorita Emilia Rosenbluto Canto, de Tupiza. Don Mariano José Alfonso, casa en 1896 con Amalia Fernández Prudencio, de Sucre. Doña Laura Calvo La Torre, casa en 1890, con el potosino Eduardo Verdecio Paz, que es el autor de la música del himno de Chuquisaca. La letra es del prestigioso poeta don Ricardo Mujía Linares.
Doña Elisa Calvo, que casa en 1903 con don Antonio Cárdenas González, sin descendencia. Don José Aníbal Calvo, que casa con doña Máxima Prudencio Bustillo, sin descendencia. Y finalmente don Jorge Benjamín Calvo Latorre, que casa en 1913 con doña Julia Paz Vázquez, de familias muy tarijeñas. Esta señora era hija del importante abogado don Luis Paz Arce, ¿no?, que era presidente de la Corte Suprema, con extensa descendencia. Como podemos ver, de ellos descienden infinitas cantidades de familias de Sucre, y sobre todo son los Calvo que más se han quedado en esta ciudad y que hasta el día están por aquí, que todos conocemos. Los Calvo Latorre, Calvo Uriburu, Oropesa Calvo, Gantier Celada, Gantier Mealla, Solares Gantier, Calvo Rosenblut, Calvo Balda, Calvo Fernández, Calvo Sánchez Bustamante, Verdecio Calvo, Calvo Paz y Rodríguez Calvo. Son antepasados de una de las ramas, de la rama paterna de nuestro miembro honorario, el padre Bernardo Gantier. Solo vamos a hablar de uno de los hijos del matrimonio Calvo Latorre, que es el del hijo mayor, que es don Eduardo Calvo Latorre. Nace en Sucre en 1857 y casa en 1881 con la señorita que está aquí en la foto, que es la doña Rita Uriburu Uriburu. Esta doña Rita Uriburu era hija de don José Evaristo Uriburu Álvarez de Arenales y de doña Virginia Uriburu Cabero. Como podemos ver, él era hijo de Elisa Latorre Cabero y ella hija de Virginia Uriburu Cabero, que eran primas hermanas. Por lo tanto, este matrimonio es de primos segundos. Don José Evaristo Uriburu, padre de doña Rita, fue el importante político argentino que muchos años después llegaría a ser presidente del vecino país. Este matrimonio tiene descendencia que está sobre todo en Sucre, son hijas mujeres, 3 de ellas casadas con los 3 hermanos, Nereo, Luis y Rafael Gantier y Chazo, y la otra hermana Virginia, que casa con Mariano Oropesa. Por lo tanto, la descendencia de este matrimonio es prácticamente entera, Gantier, y también algo de Oropesa. Siguiendo con los tataranietos de nuestro generca, vamos a hablar de la hermana de doña Francisca, la que había casado con de la Torre, que también hace un matrimonio muy, muy importante, doña Rita Cabero de la Canal. Ella casa con el salteño don Damaso de Uriburu. Esta doña Rita habría nacido alrededor del 1819 seguramente, en el Valle de Cinti. Ella casa el 3 de enero de 1835 en Santo Domingo, de la ciudad de Sucre ya. El novio, don Damaso Uriburu, figura como agente de negocios de Bolivia en Chile, soltero, natural de Salta. Este señor habría nacido alrededor de 1795 y era hijo legítimo del vasco José Uriburu Basterrechea y de doña Manuela Hoyos Aguirre, de familias sumamente antiguas, que eran hasta primeros pobladores de esa ciudad. Este matrimonio da inicio a los Uriburu Cabero, ¿no?, que unen las familias argentinas como bolivianas. El matrimonio de los Uriburu Cabero tiene por lo menos 10 hijos. Aquí vemos a doña Rita, que bueno, este retrato está inspirado en una foto de ella. El de don Damaso es una pintura que se ha vendido hace algunos años en una prestigiosa casa de subastas argentina como Damaso Uriburu Hoyos. Sin embargo, no hay la certeza 100% de que sea él. Vamos a hablar un poquito de sus hijos. La mayor hija de las hijas de este matrimonio, doña Manuela Uriburu Cabero, casa con don Mariano Rafael Pero Costas. La segunda hija, doña Virginia Uriburu Cabero, casa con don José Evaristo Uriburu y Álvarez de Arenales. Lo vamos a ver luego. Doña Benita Uriburu, que casa con don Joaquín Dorado Caso. Este señor era de los Caso, Fernández, Dávila, Larreate y de la Plata, tan importantes, con descendencia Dorado Uriburu en la Argentina. La otra hija, la 4, doña Carlota Delfina Uriburu Cabero, que casa con el alemán Ernesto Otto Ruck Frank, que vamos a hablar luego también. El quinto hijo, don José Damaso, que fue sacerdote. La otra hija, doña María Ángela del Carmen, que casa con otro alemán, Federico Guillermo Davidis. Don Severino Uriburu Cabero, que casa con su también pariente Rosaura García Romero Pacaflor. Don Manuel Benjamín, que casa con doña Gloria Moscoso Ramos, de Sucre. Don Damaso Eduardo, que casa con doña Telvina Dalense Belotto. Como hemos dicho, solo vamos a hablar de 2 matrimonios de los Rama Uriburu Cabero, por motivos de tiempo, y hemos escogido estos 2 por la importancia que tienen, ¿no? El primero es el de la señora que vemos aquí en la foto, doña Virginia Uriburu Cabero, que ella nace alrededor de 1836 en Cinti y casa el 13 de abril de 1857 en Santo Domingo de Sucre. Esta señora casa con el que vendría a ser su primo hermano, don José Evaristo Uriburu y Álvarez de Arenales, que era abogado, político y diplomático salteño.
Don José Evaristo era hijo legítimo de don Evaristo Uriburu Hoyos y de doña María Josefa Álvarez de Arenales, por lo tanto también descendiente de Álvarez de Arenales, ¿no? Este señor llega a ser presidente de la Argentina entre 1895 y 1898. Lamentablemente doña Virginia no es la primera dama de su gobierno, porque ella muere muy jovencita, muere de 35 años en el 1871 en Buenos Aires en alguna pandemia. A pesar de que ella muere tan joven, este matrimonio tiene hijas, son los Uriburu Uriburu, y que de ellos descienden principalmente los Calvo Uriburu y Arañiba Uriburu. El otro matrimonio destacado de la rama Uriburu Cabero es el que hace doña Carlota, que vemos aquí en la foto. Esta doña Carlota nace alrededor de 1839 y casa el 25 de septiembre de 1859, también en Santo Domingo de Sucre, con el alemán Ernesto Otto Rupp-Franke, nacido en 1833 en el electorado de Hesse, Imperio Alemán. Este señor era ingeniero de minas y fue traído por don Avelino Aramayo por estas tierras. Este señor sobre todo es importante para nosotros porque fue historiador, archivista, coleccionista apasionado, escritor. Él colecciona, rescata libros y manuscritos tanto de la época del virreinato como de la colonia. Gracias a él podemos disfrutar gran parte de las cosas que hoy en día están en el Archivo de Biblioteca Nacional de Bolivia. Ellos fueron dueños de esta hermosa casa que vemos aquí. Todo el que conoce Sucre, bueno, esta es la casa que está ubicada en la calle Bolívar y Azurduy. Esta casa hoy en día es conocida como Casa Ruc. Sin embargo, ya está en esta familia desde por lo menos el siglo XVIII en manos de don Pedro Cabero. De ahí pasa a la rama Cabero Campero, a la rama Uriburu Cabero y finalmente a la rama Ruc Uriburu, ¿no? Esta casa ha estado muchas generaciones en la misma familia, por eso que la he denominado como Casa Cabero, Uriburu, Ruc. Aquí vemos una foto antigua de esta casa. Como vemos, esta casa no ha sufrido el afrancesamiento que han sufrido otras casas de la ciudad de Sucre en este periodo. Se ha mantenido muy como era seguramente en la época del virreinato, como seguramente la conocieron don Damas Uriburu, doña Rita Cabero de la Canal y todos los otros personajes, ¿no? Es una casa que, a pesar de que ya no está entre sus descendientes, pertenece a una financiera, está bellamente restaurada, cuidada y, bueno, que se ha respetado mucho de su arquitectura y de sus detalles. De doña Rita Cabero de la Canal y del salteño don Damas Uriburu Hoyos descienden los Uriburu Cabero, Pero Uriburu, Uriburu Uriburu, Calvo Uriburu, Aguirre Calvo, Arañiba Uriburu, Dorado Uriburu, Pero Dorado, Dorado Aguirre, Besio Moreno Dorado, Ruc Uriburu, Reyes Ruc, Pérez Colman, entre otros, y sus respectivas ramas. Es una familia realmente grande, y como vamos a ver aquí por los apellidos, está tanto en la Argentina como en Bolivia. Vamos a hablar simplemente de uno de los hijos de la rama del alemán Ernesto Ruc y doña Carlota Uriburu, que es don Federico Guillermo Víctor Ruc Uriburu. Vamos a hablar de esto porque es la rama que se queda en Sucre y sobre todo la rama que vuelve el apellido Ruc con el apellido Uriburu como compuesto. Y por esto es que el apellido no se ha perdido en la memoria de la gente de Sucre, gracias a él y a su descendencia, ¿no? Todos el día sabemos que existe esta familia gracias a ellos, que se hubiera perdido totalmente si no hubiera sido porque optan por usarlo como compuesto. Don Federico nace en la ciudad de Sucre, es abogado de la prestigiosa Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. El joven se va al vecino país de la Argentina, donde casa en 1898, en Gualeguaychú, Entre Ríos, con esta distinguida dama que vemos aquí en la foto, que es doña María Dolores Pérez Colman Firpo. Ellos dejan amplia descendencia en la ciudad de Sucre, y son Ruc Velasco, Ruc Arana, Arana Ruc, Gualeguaychú Ruc, Ruc Uriburu Pinto Escalier y sus respectivas ramas. Es la rama que más se queda con mucho en Sucre y en Bolivia. Por eso un pequeño homenaje a ellos. Aquí tenemos esta hermosa y antigua foto de la familia Ruc Uriburu, donde podemos ver aquí a muy anciana a doña Rita Cabero de la Canal de Uriburu, con su yerno el alemán Ernesto Ruc, hijos, nietos, sobrinos, bisnietos. Esta es una foto donde ella está muy mayor y ya muy cercana a su muerte. Siguiendo con los bisnietos Cabero y Campero, vamos a hablar de la menor de todos ellos, de la última que nos falta hoy hablar, que fue doña María Cabero y Campero. María Narcisa, como fue bautizada, María, como fue conocida. Ella nace
En 1796, en el Valle de Cinti, hace un matrimonio muy importante, casa con el potosino Nicolás Mariano Dorado y Urquizu, que era hijo de don Juan Antonio Dorado y doña Isabel Urquizu. Ellos casan en 1814 en Santo Domingo de la ciudad de La Plata, ¿no? Este señor, bueno, tiene importantes puestos, él está tanto, se lo ve en Potosí, en la ciudad, en Chuquisaca, como en las provincias, con diversos cargos. Él, por su padre, pertenecía a los Dorado y Cantero. Él figura como alcalde de segundo voto del Cabildo de Potosí, gobernador de Puna, gobernador de Porco, entre otros cargos. Esta rama es realmente grande, es realmente extensa. De ellos podría haber una conferencia entera, por eso hemos escogido hablar solamente de una de las hijas. ¿Y por qué vamos a hablar de esta hija? Porque es antepasada de nuestra académica muy querida también, Ruth Ibarnegaray Urquizu. Vamos a hablar solamente de la hija María Viviana Dorado Cabero. Esta señora, bueno, ya nacida en la ciudad de Sucre y casada en 1855 con el abogado cochabambino don Manuel María Arrieta Estrada, un destacado abogado que se viene a la ciudad de Sucre. Él tiene, entre otros hijos, a esta hermosa dama, doña María Ángela Arrieta Dorado, ya nacida en la ciudad de Sucre y casada en 1871 con don Andrés Emilio Aramayo Ortiz de Aramayo, que era de los Aramayo de Tupiza, ¿no? Aquí la vemos en un retrato que está en manos de sus descendientes y aquí una foto. Aquí hay otra gran tragedia. Esta señora, bueno, tiene por lo menos 7 hijos y muere muy jovencita, casa muy jovencita y muere muy jovencita a los 25 años de edad, dejando muchos hijos en la orfandad. Entre ellos a la señora Angélica Aramayo Arrieta, que es la abuela de nuestra académica. Esta señora, a pesar de la tragedia familiar, hace un matrimonio muy importante. Ella casa en 1897 en la iglesia de San Miguel Arcángel de Sucre con don Juan Alfredo Ibarnegaray Báez, que era hijo legítimo de don Juan Ibarnegaray Echegaray, el vasco francés, importante comerciante, y de doña Juana Báez Puch, que tenía una interesante ascendencia de diversas personalidades de la época del virreinato, y que hemos tenido la suerte de escuchar el mes pasado la conferencia de nuestra académica Ruth Ibarnegaray, donde se ha hablado extensamente de ellos. De los Dorado Cabero descienden los Arrieta Dorado, Zamora Arrieta, Villa Zamora, Olmos Zamora, Zamora Relagoite, Aramayo Arrieta, Ibarnegaray Aramayo, Dorado Lemus, Costas Dorado, Dorado Cronenberg, Doria Medina Dorado, Álvarez Dorado, Dorado Belsu, Dorado Alvarado. Como pueden ver, son familias que están tanto en Sucre, en Santa Cruz, como en la ciudad de Salta. Bueno, ahora hemos hablado mucho también de la hacienda del Papagayo, que está en el río Chico, en el Valle de Cinti, que es una de las haciendas más ricas, más productivas, más extensa y muy hermosa. Aquí voy a agradecer muy especialmente a mi pariente Iván Gutiérrez Lemetre, que me ha hecho un pequeño video para que podamos conocer un poquito de esta hacienda. Este video es hecho con dron, así que la vamos a ver, vamos a poder ver la extensión de esta hacienda. Tenía por lo menos 5 patios, bodegas, lagares y el hermoso valle en el que está ubicada, ¿no? Les dejo porque además tiene una hermosa música de fondo. Video cortito. Lamentablemente, como podemos ver ahora, la hacienda está en ruinas, pero se puede ver lo magnífica que es.
realmente fue una hacienda grande y en ese lugar tan lindo. Agradezco muy especialmente a Iván Gutiérrez Lemaitre porque además, aparte de haber hecho este video con su dron, ha permitido que sea aquí en esta charla donde se estrene. Esta familia también es importante para mí por otro aspecto, porque 5 miembros de esta academia somos parte de esa familia, que son el padre Bernardo Gantier Celada, Ruth Ibarnegaray Urquidi, Gabriel Campos Arandia, Julio Palacios Acero y yo. Aquí, bueno, es como nos vería una interpretación, según la inteligencia artificial, de cómo nos veríamos estos 5 miembros en el siglo XVIII, en la hacienda de la Palca Chica, en su mayor esplendor, y cómo nos veríamos nosotros representados con trajes de época y en esa bellísima hacienda, ¿no? Ahí tenemos otra interpretación de la inteligencia artificial que nos permite soñar un poquito y ver esos tiempos tan interesantes seguramente. Y ahí podemos ver lo magnífica que fue esa hacienda realmente, y con nosotros sentados ahí curiosamente. Quiero hacer un agradecimiento especial, bueno, a todos los presentes, a todos los miembros de la academia y sobre todo a los que han contribuido con fotos, con documentos para hacer que esta charla sea posible, especialmente al padre Bernardo Gantier, Ultibar Negaray Urquidi, Gabriel Campos Arandia, Gabriela Goitia de Vallevián, Emanuel Rubioste Terrazas, Augusto Vallevián Céspedes, Álvaro López Donoso, y fuera de la academia, Liliana Celada Ruc por las fotos antiguas y especialmente a Iván Gutiérrez Lemaitre por el hermoso video. Bueno, esta charla ha sido dada el día del 30 de mayo del 2026 para la Academia Genérica de Charcas por Sergio Gutiérrez. Muchas gracias a todos por su atención. Eso es todo el día de hoy. Gracias. Bueno, Sergio, como de costumbre, felicitarte por la excelente presentación y sobre todo por la gran investigación que has hecho y la calidad de tu trabajo, como todo lo que tú haces. Muchísimas gracias. Felicito nuevamente y bueno, en este momento dejamos el micrófono abierto para todas aquellas personas que quieran hacer algún comentario. Pero antes, no sé si has visto el comentario de Mauricio González que dice, excelente conferencia, y pregunta que cómo llegaron los Cavero a Cochabamba y Punata. No sé si tú tienes algo al respecto. Bueno, la familia Cavero es una familia muy, muy extensa. Ahora, por motivos de tiempo, hemos hablado de muy pocas ramas. Es una familia grande, es una familia enorme que se ha ido por todas partes. No conozco esa rama de Cochabamba. Además, es una familia con una endogamia impresionante y con una gran cantidad también de ramas naturales, que a pesar de que se sabe que son de la familia, porque están en todas las divisiones de herencias, en todos los eventos familiares, no está claro hijos de quién son, ¿no? Entonces todavía hay muchísimo, por supuesto, que hacer por esta familia, ¿no? Da para mucho más. Es una de las familias realmente con descendencia muy, muy, que familias enteras vienen de ellos. No conozco la rama de Cochabamba. Me gustaría contactarme con el señor que me ha hecho la pregunta para ver si él tiene algún dato. Felicitaciones, Sergio. Habla Juan Isidro, ¿me escuchas? Juan Isidro, te escucho. Muchísimas gracias. Qué lindo escucharte. Muy buena tu presentación. Para pedir la palabra. Habla porque te escuchan. Ahí está. Agradeceremos que hablen uno por uno. Por favor, Juan Isidro, termina de hablar y después tiene la palabra Álvaro Padilla. Gracias, Pepe. No, quería felicitarlo a Sergio. Excelente la conferencia, muy bien presentado con estas reproducciones por la inteligencia artificial. Te felicito por la buena idea que has tenido. Me alegro mucho de haberte escuchado. Para pedir la palabra. Muchísimas gracias, querido Juan Isidro. Qué lindo tenerte por aquí. Un abrazo enorme. Bueno, igualmente, hasta luego. Gracias, querido Juan Isidro. Álvaro, adelante, por favor. Muchas gracias por esta excelente presentación. Me ha encantado, realmente es innovadora. Está utilizando inteligencia artificial preciosa, muy bien utilizada. La inteligencia artificial está muy temida hoy en día. Yo no soy de las que la temo. Yo creo que es una gran ayuda, como la Internet cuando surgió dio miedo
La inteligencia artificial da miedo, pero acá Sergio nos está mostrando cómo se puede trabajar una cosa tan bien hecha y tener pues resultados bellísimos. Muchas gracias. Ha sido una lección además del uso de inteligencia artificial y el apoyo que nos da a la genealogía y nos entusiasma para seguir con este trabajo. Un gran abrazo, Sergio, y eso es todo por hoy. A usted las gracias, don Álvaro. Muchas gracias por asistir. Franca, la palabra, por favor. Antes de hablarle, quiero cederle la palabra a Ernesto Spangenberg, presidente del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, que quería hablar. Sí, felicitaciones, Sergio, por tu disertación. Estupenda. Te pregunto, los Cavero y Novoa, ¿el origen en España lo tienes? No, Ernesto, buenas noches. En primer lugar, agradecerle por su presencia. Qué honor tenerlo aquí con nosotros. Y de los Cavero y Novoa todavía no hemos podido llegar al... Bueno, el primero se sabe, don Clemente Cavero y Novoa, que es hasta ahora genearca, por una limpieza de sangre de alguno de sus nietos, que sí, él figura como natural del Reino de España. Sin embargo, no hemos podido ver a dónde es que llega y por lo tanto de qué región sería de España y seguir subiendo un poquito más por ahí. Esa es la tarea que tenemos pendiente con esta familia. Me imagino que por los apellidos debe ser de Galicia. Perdón, De Galicia. De Galicia. Sí, Perfecto. sí. Es muy posible que así sea. Muchísimas gracias. Y felicitaciones. Millón de gracias, don Ernesto, y qué lindo tenerlo por aquí. Muy agradecido, nos honra su presencia. Sí, Franca, adelante, por favor. Bueno, ahora sí, Sergio, felicitaciones. La verdad que, bueno, siempre nos sorprende con trabajos de mayor y mayor calidad. Bueno, la verdad es un honor tenerte como amigo, colega y pariente, además. Una cosa que quería decir, bueno, primero, me encantó particularmente el video de la hacienda, porque eso nos ubica en el tiempo, ¿no? Y nos muestra dónde vivía esta familia, cómo era el Valle de Sinti. Y otra cosa que quería agregar es que el matrimonio de Virginia Uriburu con José Evaristo Uriburu, que corrió en Sucre, acá nuestro colega Gabriel Campos, hace unos años, encontró la información matrimonial de ese matrimonio que se había perdido y que estaba perdida en algún lugar de la catedral. Sí, yo tuve el gusto de mirar ese documento cuando estuve hace 2 años. Así que, bueno, felicitaciones, Sergio. Sergio. Gracias, querido Frank. Muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Me permites una pregunta, Sergio? Pero claro que sí, Jaime. Doña Juana María Íñiguez Retamoso, en su testamento dijo que se había casado con don Francisco Cavero y que tuvo 4 hijos. Y al enviudar se casó con don Salvador Leighton Gómez de Goitía. Yo no he podido averiguar, no he podido encontrar hijo de quién era don Francisco Cavero. ¿Tú tienes algún dato, alguna relación? Dieron origen a la familia Cavero Íñiguez. Voy a revisar eso con detenimiento y te voy a mandar. Manuel Cavero. Como he dicho, hay muchos, además. Tuvo 4 hijos, perdón, José Manuel Cavero Íñiguez, María Josefa y Francisco Javier y Domingo Cavero. Este último murió muy joven. Voy a revisar porque como te digo, es una familia inmensamente grande. Encuentro algo sí, no, sí, enorme. Es enorme. Muy grande. Bueno, te felicito. La presentación fue maravillosa. Gracias. Gracias, Jaime. Fue un agrado ver esas recreaciones de mi pueblo. Gracias, Jaime. Me alegro que te haya gustado. Y solamente como un dato, el papagayo fue administrado antes de su venta a la SAGIC por un ilustre ciudadano de Camargo,
don Humberto Leighton y Leighton, que hizo un Singani que se llamaba El Papagayo. Y yo tuve la ocasión de estar en esas ruinas que tú mostraste, con vida, con bailes y todo lo demás. Una gran hacienda, una gran casa. Gracias. Qué increíble, qué linda experiencia, qué envidia haber podido estar ahí en sus buenos tiempos. Ronald Pinto tiene la palabra, por favor. Muy buenas tardes, espero me puedan oír, yo estoy manejando y disculpo por esto de antemano. Gracias por esta fabulosa exposición, Sergio, un gusto conocerte finalmente vía video, en este caso nos hemos conocido muy recientemente, enormemente agradecido por la invitación una vez más. Mi pregunta es la siguiente, como tú sabes ya estoy realizando investigación justamente de familias tarijeñas, y obviamente muchas de esas, de los primeros pobladores, estaban ligadas al Valle de Sinti y también a la ciudad de La Plata, por supuesto. La esposa de Clemente Cavero y Novoa, la señora Petronila Salinas, ¿no es cierto?, y Arellano, ella es nieta del capitán José de Tejerina y Villafañe, que de su propia manera es un genearca de esa familia, ¿no es cierto?, de los Tejerina Villafañe. No sé si has podido ahondar un poquito en materia, en los orígenes de esa familia en particular. No sé si este señor José Tejerina de Villafañe era natural de los reinos de España, o quién sabe ya nacido en la zona de Tupiza, o quién sabe en algún otro lugar en el territorio peruano de esa época, ¿no?, en los charcas. Te agradezco cualquier información que puedas compartir. A ti las gracias, Ronald. No, hasta ahora creo que no hay más datos hacia atrás de don José Tejerina de Potosí, y toda la documentación de Potosí es todavía medio incierta. Si es que yo encuentro algo, pero bueno, estoy anotando y te voy a pasar el dato. Te lo agradezco muchísimo, sí, es muy interesante las diferentes familias que se desprenden de ese tronco, ¿no?, de los Tejerina Villafañe, entre ellas los Cavero Novoa. Gracias a ustedes. Sí, es toda Tarija prácticamente, es increíble, es otra de las familias que es realmente enorme. Así es. Gabriel, tienes la palabra, por favor. Parece que no nos escuchó. Mientras tanto, Julio tiene la palabra. Muy cortito. Gracias, Sergio, por tan maravillosa presentación. Hermoso trabajo. Me gustó muchísimo los álbumes, las fotografías, toda una creatividad extraordinaria. Felicidades. Y gracias por vestirme de lujo y de encajes. Me dio mucho gusto el vestuario que me pusiste. Hermoso trabajo. Felicidades. Gracias, Julio. Me alegro que te haya gustado. No sé si alguien más quiere comentar algo, por favor. Si me permiten, buenas noches. Hola, Gabriel. Perdón, ¿puedo? ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo saludar a Sergio? Buenas noches, claro que sí, don Mario. ¿Cómo está? Buenas noches, por supuesto que sí. Hola, buenas noches a todos. Sergio, felicitarte por el hermoso y muy profesional trabajo que has hecho sobre la familia Cavero, que es la familia de mi señora esposa. Quisiera preguntar dos cosas. Esta conferencia a la que llegamos tarde por información que recibimos tarde también, ¿se ha podido grabar? Sí, todas las charlas de la academia se graban, don Mario, y son subidas a nuestra página y a YouTube. Seguramente en unos días va a estar disponible. Se la puede buscar en YouTube o en la página de la academia, que es www.academiagenealogicadecharcas.org. Ahí están todas las que hemos dado, de la primera hasta esta que va a estar en unos días. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Sergio. Además, me comentaron por ahí, no tengo la seguridad, de que hay un libro escrito sobre el apellido Cavero. No creo sobre los Cavero. Es posible que se refieran a una publicación que yo tengo virtual hace muchos años, que está en la página de Bolivia Gen de nuestro académico Julio
Palacios Acero. Tal vez sea eso, un libro, insisto, no creo y no lo conozco. Pero imagino que se refiere a ese trabajo. Ya, muchas gracias, Sergio. Muy gentil. A usted, Y nuevamente felicidades. Muy agradecido. Bueno, yo quiero a Sergio, pido la palabra, perdón. Agradezco a Sergio por ese trabajo, realmente de parte de toda la familia Davesíes que están aquí presentes. Te agradecemos, Sergio, porque es un trabajo realmente maravilloso, que es una familia tan grande, y bueno, nosotros tenemos 3 veces, creo, cabero en nuestra genealogía por la endogamia, una barbaridad. Pero es realmente una belleza las fotografías con inteligencia artificial, realmente una sorpresa que nos hayan reunido a todos ahí en la Pacífica. Por lo menos estamos virtualmente ahí. Te agradezco mucho, Sergio. No, a ti las gracias, Gabriel, y bueno, tú sí has cooperado mucho con este trabajo, con información, con fotos y con historias. Las gracias a ti más bien. Hola, si me permiten una intervención. Juan Isidro habla. Sobre los caberos, escribió Gastón Doucet un artículo que salió, creo que en la revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, en que habla de la descendencia de los caberos y de los camperos, que quería avisar eso, de que existe ese trabajo. Nada más. Sí, es un trabajo y es solamente de la rama campero, ¿no? Cabero, y es un gran trabajo, ¿no? Era el experto en camperos, ¿no? Felicidades, Sergio. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, querido Juan, qué lindo verte. Muy linda tu presentación, y bueno, la investigación se ve que hay tantísimo trabajo. Lo que dice Juan Isidro de Doucet, yo creo que se trata de ese trabajo que hizo sobre identidades ficticias, ¿no? En que exacto. él, ¿sí? Sí. Que es al estilo Doucet, que era tan riguroso, etcétera, pero que no concluye finalmente, nunca entendí si efectivamente eran falsos o no, ¿ya? Pero los datos que hay son fidedignos, o sea, todo lo que es fechas, etcétera. ¿Cómo era Gastón Doucet? Y felicidades de nuevo, Sergio. Juan Isidro quiere hablar. Muchas gracias, querido Juan. Sí, conozco ese trabajo y gracias a ti. Me parece que tú me lo pasaste hace muchos años. De usted muy interesante, muy bueno, y realmente se nota que él era un gran investigador. Quiero hacer una acotación. Adelante, Ernesto. Sí, los trabajos de Doucet, algunos trabajos inéditos, van a ser publicados en el anuario que este año va a sacar el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia. En ese trabajo, en ese anuario, va a estar incluido una semblanza que hago de Gastón Doucet y los trabajos referidos al Alto Perú que publicó, que fueron 7. En ese anuario van a estar extractados esos 7 trabajos. Quería hacer esa acotación. Qué buena noticia, don Néstor. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de esa publicación. Muy agradecido. Bueno, si no hay más comentarios al respecto, agradecer nuevamente a Sergio por su excelente conferencia y agradecer a todos los presentes. Siempre es muy grato tenerlos en la academia, aunque sea virtualmente, e invitarlos para nuestra próxima conferencia, que será el 27 de junio por nuestro académico Julio Palacios. Entonces todos quedan cordialmente invitados. Bueno, muy bien. Gracias a todos los asistentes.
Listo.